A lo largo de la historia, hemos conocido diversos objetos, a los cuales se les adjudican diversas historias paranormales, diversas historias terroríficas, en las cuales se ve involucrada mucha gente, y que sobre todo, tienen muchas historias de qué hablar. Objetos desde los más chicos, como podría ser un anillo, hasta objetos muy grandes como lo podría ser una casa, un edificio, inclusive también transportes. El transporte más conocido de la Ciudad de México es el metro. Y no es la excepción. El metro puede tener muchísimas historias que tengan rodeadas a sus andenes, a su personal, inclusive algunas estaciones. Pero el metro también tiene un mismo convoy, el cual es catalogado como maldito, y que tiene muchas historias de qué contar, pues a lo largo de los últimos años empezó a salir un poquito de historia del metro 500-501, el cual tiene algo bastante peculiar y es de lo que hablaremos el día de hoy. Pues yo ya les he compartido estas historias en TikTok, inclusive en un Rompiendo el Hielo hablamos un poco más de profundidad de este tema. Pero el día de hoy, a raíz de que muchas personas me estaban pidiendo que hablara más de este tema, pues les traigo el video de la explicación de qué es y qué pasó con el metro 500-501. Para remontarnos a esta historia, tenemos que irnos hasta el principio de lo que se creó el metro y todo lo demás. Cuando se creó el metro, empezó con la línea 1, evidentemente, la línea rosa. Esta línea rosa servía bastante, pues conectaba bastantes puntos de la ciudad. Obviamente, esto fue una estrategia que llevó bastantes años, inclusive creo que apenas el metro está cumpliendo 50 años. Con todo esto, pues empezaron a planear diversas líneas más, y obviamente un transporte nuevo tenía que ver pues algunas cosas oscuras alrededor de ello. Por ejemplo, en la línea 1, había algunas personas que iban a terminar con su existencia, si saben a lo que me refiero, en esta misma línea. Ellos veían que pasara un tren y decidían acabar ahí con todo. Y fue así como el primer metro en el cual se supone que la gente perdió la vida fue en el 500-501, el metro de la línea rosa. Tras todo esto lo que había pasado, algunas personas empezaron a adjudicarle alguna maldición al metro. Empezaron a decir que se empezaban a escuchar algunas cosas, y de hecho, algunos de los choferes evitaban manejar el 500-501 porque decían que ese tren, con lo que había pasado, estaba completamente maldito. Y recordemos, antes la gente pues no veía tanto esto porque pues no existía el metro, lo verían en accidentes quizás automovilísticos, pero nada más. Esto era algo completamente nuevo. Por todas estas historias que tenía detrás el metro, además las supersticiones y demás cuestiones, fue que decidieron guardar al metro directamente en los andenes y no volverlo a ocupar hasta nuevo aviso, o quizás pues algunas otras soluciones tendrían. Obviamente hay muchas historias detrás de esto, que si se le hizo una limpia, que si se le hizo cualquier cosa, pero son cosas que realmente no sabemos y que los implicados en todo esto quizás nunca digan. Pero pasó algo después con este metro. No fue lo que se quedó ahí con simplemente este accidente, sino que años posteriores, una época que marcaría a México para los años posteriores, el terremoto del 85. Esto, básicamente, no les voy a contar todo lo que pasó, solo sabemos que fue un desastre en la ciudad, el cual dejó miles y miles de personas sin vida. Este acontecimiento era algo que la gente no sabía cómo llevar. Obviamente era un desastre natural de esa escala que devastó una ciudad. Dejó muchas personas atrapadas, sin trabajo, algunas otras sin saber qué iba a pasar. Había algunas réplicas de este mismo terremoto y causaba incertidumbre en toda la gente. Pero, a pesar de todo lo que estaba pasando, el metro, la gente, todos tenían que sacar algo. Tenían que ver cómo trasladar a estas víctimas. Lo que sea que había pasado, alguien tenía que darle solución. Y aquí fue cuando salió el metro 500-501. Hay algunas leyendas, principalmente urbanas, algunos rumores, que se dice que cuando pasó todo esto, la línea 1 del metro estaba funcionando como carroza fúnebre. Y técnicamente, el metro 500-501 era el que transportaba a la gente sin vida hasta su destino, para luego ser cremados o lo que sea que tuvieran que hacer. Esto fue algo que estaba sonando demasiado, porque algunas de las personas que estaban pues ayudando con todo esto, que había entre civiles, obviamente personal digamos que capacitado para todo esto, y demás gente del gobierno, pues estaban implicados en todo esto,
y obviamente la gente que escuchara esto iba de boca en boca. Esto sí se iba contando poco a poco, pero realmente no se infló tanto porque a final de cuentas no era como que estuvieran haciendo nada malo ni nada por el estilo. Pero en México es muy cierto que la población es muy supersticiosa y tenemos algunas creencias muy claras. Esto está arraigado en nuestra misma cultura. Entonces, si la gente se enteraba de esto, quizás se haría un problema más grande. Fue así que pues todo esto se había ocultado. Hay algunas personas que supuestamente trabajaron en el metro y supuestamente estaban en todo esto y decían que esto era completamente verdadero. El metro había sido ocupado para todo esto, pero realmente nadie sabía exactamente lo que estaba pasando ni lo que había pasado. Entonces, esto se había quedado como rumores, hasta que tiempo después, una vez que el metro volvió a ser usado, había algunas personas, algunos usuarios, algunos trabajadores que obviamente desconocían todo esto y decían que mientras estaban en el metro alcanzaban a detectar algunos olores muy raros, a podrido, a putrefacto. Además, alcanzaban a ver en algunas partes algunas manchas que les recordaría a manchas rojas, ya saben a qué me refiero. Todo esto estaba regado en algunas partes del metro y algunas eran bastante extrañas, en forma inclusive de manos y cosas por este estilo. La gente, con lo mismo, evitaba subirse a esto. Los mismos choferes, cuando guardaban este tren en el andén, incluso decían que llegaban a ver algunas sombras, escuchaban ruidos, y esto hacía que inspeccionaran el vagón desde cero, para ver si alguna persona se había quedado atrapada o, no sé, cualquier cosa de este estilo. Esto hacía que nuevamente, entre los choferes, entre el personal del metro, se fuera hablando de todas estas cuestiones, pero realmente nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Así que decidieron volver a guardar al metro en un andén, hasta que finalmente, años después, y con esto revivieron algunas cosas, es que el metro, este metro en particular, el 500-501, fue usado nuevamente, pero esta vez en la línea 9 del metro, que es la Café. Con todo esto, hay algunas personas que obviamente conocían, digamos que la leyenda urbana, el rumor, estas historias, y empezaron a contarlo. Cuando veían ahí grabado el 500-501 en el metro, pues empezaron a contar todo lo que había pasado, y fue así que esta bola de nieve comenzó a resurgir. La gente empezó a compartirlo por todos lados, llegaban historias de algunas personas que habían estado ahí y se volvió a hablar. Nuevamente, no se hizo un super boom de todo esto, porque son rumores. Puede que hasta cierto punto tengan razón de todo esto, y puede que hasta cierto punto, como se los digo, esto no sea nada malo, pero hay gente que empezó a compartirlo por todos lados. Con todo esto, comenzaron a salir múltiples historias del tren 500-501, que ha sido nuevamente usado en la línea 9, y que todas las personas que han estado, pues por lo menos encima de este tren en algún rato, han llegado a ver algunas cosas extrañas. Hay algunos usuarios que llegan a comentar que mientras ellos estaban esperando para trasladarse, alcanzaban a ver que en el vagón en el que ellos iban completamente solos, aunque no se frenaran en una estación e iba completamente con las puertas cerradas, alcanzaban a ver sombras, gente pasando, gente chocando con ellos, y al momento de voltear, no había nadie. Hay historias muy populares de todo esto. Una de las más populares que a mí me mandaron era la de un señor. Me han mandado bastantes historias del metro 500-501, pero yo siento que era en la gran mayoría copy-paste, porque nada más me estaban mandando casi muy similares lo que había pasado. Salvo una que me mandaron, que de hecho la llegué a hablar, de un señor o un chico, el cual, pues bueno, básicamente era vendedor ambulante, y que trabajando en un día feriado y topándose con este metro, se encontró con una persona que parecía estarlo viendo desde el otro lado en el andén, hasta que finalmente vio cómo esta persona se subió. Y al momento de subirse, él veía que esta persona estaba completamente raro. Parecía ser, dentro de sus mismas palabras, como si fuera un zombie. Se veía verde, putrefacto, no sabía cómo describirlo. Y esta persona se le quedaba viendo y parecía seguirlo, hasta que finalmente este chico, este señor, decidió bajarse del metro. Salió corriendo de ahí como pudo y vio que esta persona se le quedaba viendo desde adentro, como esperando, como acechando. Hay múltiples historias muy similares a todo esto, las cuales cuentan cosas bastante similares, pero a grandes rasgos siguen siendo sombras, siguen siendo personas que te están observando. Nada fuera de lo común, nada como un ataque,
nada por el estilo. Y todas estas historias están en conjunto con el tren 500-501. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Habían escuchado la historia del Metro 500-501? Si les gustó este video, por favor, yo solo les pido que le den like, compártanlo, comenten si quieren alguna historia similar que yo les comente o les hable de todo este desmadre aquí. Y pues nos vemos en un próximo video, ya saben, la próxima semana, el lunes. Esta vez vamos a seguir trayendo 2 videos por semana de este estilo. Y pues un rompiendo el hielo cuando pueda, porque pues se me está complicando bastante la cosa. Pero que no pare el contenido de terror. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Cuídense mucho, compártanlo, denle like, bye y síganme en todas las redes.